El día de hoy vamos a estar teniendo esta mesa magistral de Clio Violeta y la doctora Patricia Galeana es la que nos acompaña el día de hoy. Ella va a estar presentando el tema de violencia de género. La doctora Patricia Galeana es historiadora por la UNAM, investigadora y catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad, en donde estableció la materia de Historia de las Mujeres en México. También fue secretaria ejecutiva de la CNDH de 1999 a 2000 y consejera de la Comisión de Derechos Humanos del DF de 2002 a 2013. También fue embajadora de México en Colombia de 2019 a 2020. Es también presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias y fundadora y curadora del Museo de la Mujer. Entre los reconocimientos que ha recibido destacan la Medalla al Mérito Ciudadano en 2011, que le otorgó la Asamblea Legislativa del DF por su labor a favor de los derechos humanos de las mujeres, el Premio Universidad Nacional en 2022, el reconocimiento al Mérito Universitario 2022 de la Facultad de Filosofía y Letras y el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en 2023, los tres premios de la UNAM. Es también autora de 16 libros, de 110 capítulos, coordinadora de 335 publicaciones y prologuista de 80 obras de política, diplomática y de género. Así que le damos la bienvenida a la doctora Patricia Galeana. Muchas gracias a Anaíl por la presentación y me da mucho gusto que el Museo de la Mujer haya sido el lugar escogido por los estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia para este encuentro regional que lleva por título Diálogos entre la historia y las ciencias antropológicas, las perspectivas historiográficas del presente. Les voy a presentar un PowerPoint para hacer más didáctica mi exposición. Y ahí vean ustedes una pintura del siglo XVII que muestra el rapto de Hipodamia, elaborado por Rubens, que habla pues de esta violencia que lamentablemente todavía vive la población femenina en el mundo y aquí en nuestro país. Entonces, tenemos que ver cuál es, y para eso estudiamos, somos historiadoras e historiadores, para eso estudiamos, porque para cualquier tema que queramos resolver, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es su origen, cuál fue la causa, cómo se gestó, y de ahí la utilidad de la historia, que es un conocimiento indispensable, no es un conocimiento erudito que se puede o no tener, sino que nos da luces sobre nuestro presente para actuar en él. Entonces, vamos a ver cómo surge el estudio de la historia de las mujeres, o sea, la corriente historiográfica que se dedica a estudiar a la población femenina a lo largo de la historia de la humanidad es una corriente reciente. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a que el poder patriarcal invisibilizó a las mujeres. Ahí tenemos un párrafo terrible de Octavio Paz en El laberinto de la soledad,
pues que como recordarán ustedes, fue publicado a mediados del siglo pasado, y ahí habla de cómo el ideal de hombría, pues es el que en términos coloquiales podemos mencionar que va a ser el hombre que es muy macho, ¿verdad? Siguiendo la terminología coloquial que usamos en México. Y la mujer es nada. Inclusive nos dice ahí Octavio Paz que ese es el origen, ¿verdad? De esta pasividad abierta a la exterior de la mujer, reencarnación de la condición femenina, es nada menos que la chingada. Esta palabra común en pues el lenguaje mexicano. Y el historiador, pues filósofo, que hace el estudio de la historia de la sexualidad, Michel Foucault, nos habla de cómo la relación de poder del hombre sobre la mujer se establece desde las relaciones sexuales y que esto implica la supuesta inferioridad de la mujer y explica su ausencia histórica. Entonces tenemos que en todas las culturas del mundo, desde el inicio de los tiempos, se estableció el sistema patriarcal, que fue reforzado pues con pues concepciones filosóficas, religiosas, normas jurídicas y pseudocientíficas. O sea, imperó la fuerza física y supuso una inferioridad, incluso intelectual, de las mujeres. A finales, bueno, ya en la segunda mitad del siglo pasado, va a surgir con gran fuerza el movimiento feminista, lo que llamamos la segunda ola del feminismo, y esta va a impulsar el estudio de la historia de las mujeres. John Scott, esta pues historiadora feminista, analiza el concepto de género como una categoría de análisis histórico. Y entonces esta categoría de análisis histórico va a estudiar la historia con la óptica de ver la diferencia de cómo se ha dado la vida de las mujeres y la vida de los hombres. Las mujeres, igual que los hombres, pues somos un producto histórico, y de ahí la importancia de conocer su devenir. Las obras, pues, cumbres de esta nueva historiografía sobre las mujeres, pues se dan a finales del siglo pasado. En la siguiente lámina tenemos una obra que fue un antes y un después en esta historiografía, que es la que elaboraron Georges Duby y Michel Perrault, Historia de las mujeres. Son 4 importantes volúmenes que fueron traducidos al español y que pues implican el análisis de estas diferencias, esta metodología de género, de ver cómo se plantearon las diferencias
entre el quehacer de los hombres y de las mujeres. Y desde ahí, pues en esta historia se habla de el matriarcado como la maternidad triunfante, pero no como el dominio de las mujeres sobre los hombres, que ha sido pues la forma en la que algunas personas han interpretado este término. Para la historiografía de género, nos hemos encontrado con un problema gravísimo, que es la ausencia de registro. No hay información concreta y detallada sobre el quehacer de las mujeres. Esto lo planteó Michel Perrot desde el fin del siglo pasado. Y aquí en México, Carmen Ramos, en su obra Historiografía, Apuntes para una definición en femenino, pues nos refiere cómo en las haciendas en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, se daba cuenta del número de peones, de bueyes, de sacos de maíz que había en una hacienda, pero no se decía nada sobre cuántas mujeres existían en esa hacienda. Entonces, esto, pues, desde luego dificulta el trabajo historiográfico y además, pues, por mucho tiempo, como ustedes saben, pues lo primero que se estudió fue la historia política, la historia de quienes detentaban el poder. Después se estudia la historia económica, con la influencia decisiva del marxismo, del materialismo histórico, y es hasta después que se viene a estudiar la historia social y cultural, y que también se considera que la historia del quehacer cotidiano, doméstico, también es objeto de estudio. Ha habido, pues, en nuestro país una historiografía abundante desde finales del siglo pasado. Ya mencioné a Carmen Ramos, pero pues tenemos que mencionar a las hermanas Tuñón, a Enriqueta, Julia y Esperanza Tuñón, que abrieron brecha en esta materia. Y pues obras fundamentales para consultar cuál es la situación actual de la historiografía de género, pues son las de la doctora Ana Lau, por ejemplo, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y también tenemos historiadoras que se han especializado en alguna de las etapas de la historia de México. María Rodríguez Shadow, de la época prehispánica, Josefina Muriel, de la época colonial, y bueno, ella ya partió, Josefina Muriel, tuve el gusto de estar con ella en el Instituto de Investigaciones Históricas, pero ahora tenemos pues a Pilar Gonzalvo, a Asunción Labrín, que siguen estudiando la historia de las mujeres en la época novohispana. Y en el siglo XIX, pues vemos que en la próxima lámina hay una serie de trabajos que se van a dar desde muy, pues,
adelantadas, digamos, a la historiografía ya producto del impulso del feminismo de finales del siglo, como la obra pionera de Adelina Zendejas sobre la mujer en la intervención francesa, y del siglo XIX, bueno, pues tenemos actualmente a colegas como la doctora Lourdes Alvarado del Instituto de Estudios sobre la Universidad de la UNAM, la doctora Piedad Peniche, por ejemplo, también de la Universidad Autónoma de Yucatán, y de la Revolución Mexicana, pues justamente la doctora Ana Lau, la doctora Eva Rocha, tienen obras que pues son de lectura obligada. Y del sufragismo, pues justamente la doctora Enriqueta Tuñón, que lamentablemente partió el año pasado, ya no está con nosotros, pues nos hizo uno de los estudios más completos sobre el movimiento sufragista mexicano, el que tituló Por fin ya podemos elegir y ser electas. Es evidente que la historia de las mujeres, como vemos en la siguiente lámina, es un elemento importante para el cambio cultural que requerimos, de manera que se acabe con los atavismos patriarcales y logremos transitar hacia una sociedad en la cual haya una convivencia en paz con el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Este párrafo de Gerda Lerner en la obra La construcción del patriarcado me parece de la mayor significación. Ahí ella señala que la ignorancia de su misma historia de luchas y logros ha sido una de las principales formas de mantener a las mujeres subordinadas. Y en este sentido, pues menciona que la historia de las mujeres es indispensable y básica para lograr la emancipación de la mujer. Esta transforma sus vidas, incluso un breve contacto con las experiencias de las mujeres del pasado ejerce un profundo efecto psicológico en ellas. Y este fue el objetivo, la razón de que nos diéramos a la tarea de hacer el Museo de la Mujer, en donde pues nos encontramos ahora. Esta fue una lucha muy larga, podemos pasar la siguiente lámina, que pues presenté originalmente a la convocatoria de la Organización de Naciones Unidas, que señaló la importancia de que colaboráramos todas y todos para enseñar a la ciudadanía cuáles eran sus derechos. Y en este sentido, pues propusimos hacer el Museo de la Mujer. Fue aprobada la propuesta, contó con el apoyo de ONU Mujeres, de la Comisión Legislativa de lo que era entonces el Distrito Federal, inclusive un punto de acuerdo del Senado, y sin embargo, pues no había lugar para hacer este museo hasta que la Universidad Nacional Autónoma de México nos dio este recinto en el que nos encontramos, que tiene un gran significado porque fue la sede de la imprenta universitaria. Aquí se hicieron
las publicaciones para que todas y todos los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México tuvieran al alcance textos fundamentales, pero que tuvieran un precio mínimo de manera que pudieran llegar a todo el estudiantado. Entonces, el Museo de la Mujer, ahí pues hacemos una revisión histórica desde la época prehispánica hasta la actualidad. Como ustedes lo habrán visitado ya, es un museo que cuenta con pues pantallas interactivas, videos, obras de arte para hacer este recorrido de la forma más didáctica posible. Y al mismo tiempo nos hemos convertido en un pequeño centro cultural de difusión de una nueva mentalidad que supere todos los atavismos patriarcales y que no solamente pues promovamos la tolerancia, sino el respeto a la diversidad y la proscripción a todo tipo de violencia. Pues veamos cómo se gestó esta cultura patriarcal que es el origen de la violencia hacia las mujeres. Habíamos dicho que hubo concepciones filosóficas y pues aquí tenemos pues la concepción de Aristóteles, que fue la que prevaleció por siglos, podemos decir, hablando de que el hombre tiene el cerebro más grande y por lo tanto, pues es más inteligente. Eso es lo que nos dice este párrafo de Aristóteles y que las hembras somos débiles y frías y que ese es un defecto natural. Esta es una cita textual. Hay que señalar para las y los historiadores, ustedes estudiantes, que les recomiendo lean un discurso muy interesante de uno de nuestros constituyentes, Salvador González Torres, en el constituyente de 16-17, que se burla de semejante concepto porque dice que en ese caso, pues un asno sería más inteligente que un hombre porque tiene la cabeza más grande y una ballena pues sería un pozo de sabiduría. Pues aunque esto nos parezca absurdo, pero fue una idea que prevaleció pues por siglos, porque fue inclusive motivo de debate en el constituyente de 16-17 aquí en nuestro país. Estas ideas de los mandatos divinos, de leyes de la naturaleza, que concibieron una supuesta superioridad física e intelectual del hombre y la debilidad innata de la mujer, fueron sancionadas por normas jurídicas y religiosas. De esta manera, el hombre manda y la mujer debe obedecer. Como ya había yo mencionado, el matriarcado no es digamos, el femenino del patriarcado, aunque pues gramaticalmente lo es, en cuanto a su historia, no tiene las mismas características, puesto que el matriarcado no es la dominación de la mujer sobre el hombre, sino como es- escribió Estela Georgiou en La historia de las mujeres,
pues es la maternidad triunfante. Y esto lo vemos también en todas las culturas del mundo y podemos recordar que ahí se está exaltando la posibilidad de reproducción de la especie. Y bueno, desde la Venus de Willendorf, esta pues escultura del Paleolítico, que se va a reproducir, va a haber múltiples esculturillas que se van a enterrar para que la tierra sea fértil como es una mujer. Y esto se va a exaltar, este culto a la fertilidad, pues como es una figura divina, creadora, en diferentes culturas. Veamos en la cultura egipcia, pues es Isis, la madre suprema, que primaba sobre Osiris, que representaba la virilidad fecundante. O en la cultura griega, Deméter es la diosa madre, la diosa de la agricultura. Y también podemos venir a las culturas originarias de las tierras de América. En la cultura chibcha, pues en la laguna de Iguaque emergió Bachué, que es la diosa femenina que va a poblar la tierra. En cambio, el patriarcado va a tener otra estructura. El patriarcado es- se va a ir gestando desde que Zeus en la cultura griega va a ir centralizando los poderes, las facultades que tenían las diferentes divinidades. Recordarán, seguramente han estudiado historia de las religiones y cómo pues el ser humano va atribuyéndole a diversas divinidades todos los fenómenos que no alcanza a comprender, pero pues encontramos que el sol, por ejemplo, pues es un dios que existe también en las diferentes culturas, el agua, en fin, los diferentes elementos son deificados y las religiones, tanto la griega como las religiones prehispánicas mesoamericanas, eran antropomorfas en cuanto a que tenían pues características muy parecidas a los humanos. Los dioses y diosas griegas tenían pues diferentes facultades, diferentes poderes, pero Zeus lo va a ir concentrando. Y de ahí ya esta síntesis de facultades es lo que lleva a que después surja el monoteísmo. Y en las religiones abrámicas, pues Dios será masculino y la mujer pues ocupa un lugar secundario tanto en la religión judía como la cristiana como la musulmana. Entonces el hombre es el centro de la creación. Dios va a crear a Adán y después a Eva, pero Eva va a ser creada para acompañar a Adán, para servir a Adán. Pero lamentablemente para toda la cultura que surge de estas religiones, la mujer, Eva, va además a ser
la culpable de que peque Adán. Entonces hay que controlar su sexualidad y el hombre se apodera del cuerpo de la mujer para garantizar su descendencia. Y así se establece en las normas jurídicas desde el derecho romano que el padre, el pater familias, es la autoridad sobre todos los miembros de la familia, incluida la esposa o madre. Y él es el que puede castigar, inclusive hasta quitar la vida a cualquiera de los miembros de la familia. Esto pues esta idea de esta autoridad va a pasar a las diferentes iglesias y a generar esta cultura que va a apuntalar el régimen patriarcal. En la siguiente lámina tenemos pues los preceptos religiosos como lo establecido, por ejemplo, en el Génesis, en donde dice textualmente, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Punto. Entonces, pues ustedes se imaginarán que a partir de esto la mujer queda reducida a una categoría de esclavitud del hombre y su vida queda limitada al, a la reproducción y a quedar bajo su dominio. Entonces, esta cultura pues va a llegar a nuestro país con el marianismo novohispano. Ustedes podrán, o a lo mejor ya lo hicieron, visitar pues las salas primero de equidad e igualdad para saber qué diferencia hay entre estos conceptos, la sala de la cosmovisión dual de los pueblos mesoamericanos, en donde originalmente se considera que para que el universo no caiga en el caos debe estar dividido equitativamente entre lo femenino y lo masculino. Sin embargo, lo masculino es el dominio de lo público y lo femenino es la vida privada. Y después en la sala del marianismo, pues tenemos que las mujeres deben de estar en su casa, adentro de la casa familiar, las casas de Dios, que son los conventos, de recogimiento, los reformatorios, o de mancebía, que son los burdeles. Y pues la característica fundamental de la mujer en esta cultura, pues es la abnegación, o sea, la negación de sí misma. Debe cargar con su cruz y resignarse a la violencia. Y estos conceptos, pues me dirán ustedes, pues son muy antiguos, pero ya estamos en el siglo XXI. Pues he aquí que estos atavismos patriarcales subsisten hasta la fecha. Y aquí podemos dar un ejemplo. Estas ideas de Aristóteles, pues vienen desde la antigüedad clásica, pero tenemos al rector de Harvard en 2005, hace 20 años, no hace tanto, 2 décadas, en donde él señala que las mujeres tienen una menor habilidad para las matemáticas y para la ciencia que los hombres. Y más recientemente, el ingeniero informático James Damore declaró que las mujeres no tenían capacidad
para la informática y que ni tampoco para el liderazgo, y que por esa razón eran hombres los que dirigían mayoritariamente estas áreas. Inclusive, bueno, a Summers le costó no ser reelecto como dean de Harvard porque las matemáticas le demostraron que lo que pasaba si no había más matemáticas es porque a las niñas se les privaba de los estudios en donde podían desarrollar este tipo de conceptos. Y pues les invito a que vayan a una juguetería y si dicen que van a ver a una fiesta de niñas, pues las llevarán a ver las Barbies, donde están las escobitas, las cubetas y todos los juegos domésticos, mientras que si van a ir a un cumpleaños de un niño, pues las llevarán a donde están los juegos educativos y los mecanos. Y a veces encontramos que a las mismas personas no se les ocurre que a una niña le pueden regalar un mecano. Entonces, esto fue lo que pues le escribieron y le dijeron a Summers todas las matemáticas que ya hay pues en el mundo. Y el señor ingeniero James Damore fue despedido de Google porque Google dijo que pues las declaraciones de Damore no eran la posición de la empresa. A lo largo de toda la historia de la humanidad, ha habido también mujeres transgresoras que se han pues opuesto a estas limitaciones para el desarrollo pues de sus habilidades, inclusive de su inteligencia. Recordemos cómo Hipatia de Alejandría fue masacrada por una turba de fanáticos por defender su derecho a pensar. Y como ella escribió, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. En la Edad Media se inventó que las mujeres que tenían algún tipo de experiencias fuera de lo que les estaba permitido, pues eran brujas. Y si ustedes van al Archivo General de la Nación, les invito a que vayan a ver en la Galería 4, pues la documentación de la Inquisición y ahí encontrarán que son mujeres las a las que se les hace un juicio por brujería y no hombres. Entre, pues, nuestras transgresoras, recordemos a Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XVII, con estas bellas palabras: en perseguirme mundo que interesas, ¿en qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Y bueno, pues ya en la época contemporánea, a partir de la Revolución Francesa, pues recordemos a Olimpia de Gouges, cuya pues actitud contestataria frente a sus compañeros revolucionarios al hacer la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, pues le costó la guillotina. Por eso tenemos un programa que se llama Mujeres a la Tribuna, porque ella argumentaba que si las mujeres pasaban a la guillotina, también tendrían derecho de pasar a la tribuna. Y bueno, Leona Vicario, esta insurgente, partidaria de la insurgencia, que tuvo una célebre polémica con Lucas Alamán para defender el patriotismo de las mujeres, ya que Alamán decía que solamente se habían unido
a la lucha insurgente por irse con sus novios. Y bueno, nos es importante ver cómo surge el feminismo y pues cómo ha influido para que se desarrolle la historiografía de género. Y cabe recordar que pues originalmente era un término médico. Se llamaba que pues padecían feminismo aquellos hombres que tenían características femeninas. Después, Alejandro Dumas, hijo, hizo un folleto que se llamó El hombre mujer, en el cual llamaba feministas a los hombres que estaban de acuerdo con que las mujeres tuvieran los derechos que solo tenían los hombres. Y pues hubo otras voces, no solamente en Francia, sino también en la Universidad de Harvard, donde el doctor Clark llegó a la conclusión de que si la mujer estudiaba, se volvía estéril. Imagínense. Pero una periodista, Obertino Claire, pues va a utilizar el nombre feminismo, pero en forma positiva, para designar a las mujeres y hombres que defendieran los derechos humanos de la población femenina. Y como le llamaría Norberto Bobbio, como esta doctrina social que busca el reconocimiento y respeto a los derechos de las mujeres y para ello, desde luego, cambiar las estructuras existentes eh, y que se genere un verdadero cambio. Las olas del feminismo, y ahí les recomiendo que visiten la sala correspondiente en el museo, pues hasta ahora se han identificado cuatro. La primera se remonta hasta la declaración de Olimpia de Gouges y es a lo largo de todo el siglo XIX la búsqueda de los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos, derecho a la educación, todos los derechos humanos y pues en particular va a caracterizarse por defender estos derechos y se da un cambio en la década de los 60. Por eso se ha hablado de que es entonces cuando surge una segunda ola. Y esta segunda ola de los 60 a los 90 demanda el fin de la cultura patriarcal, además de, desde luego, todos los derechos humanos y que se reconozcan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La tercera ola es de los 90, que defiende pues la lucha de la otredad para la diversidad de la comunidad LGBTI más. Y la cuarta ola, que fue interrumpida por la pandemia y que es en la que podemos decir que todavía nos encontramos, puso de manifiesto algo que siempre ha existido, pero que antes no se había combatido: el acoso sexual y los feminicidios, exigiendo la despenalización del aborto. Y bueno, pues tenemos movimientos como el Me Too, el performance de las tesis que surge con las chilenas y el paro nacional en México, un día sin nosotras, entre otros movimientos. La violencia hacia las mujeres, pues,
ha sido un problema de tal consideración que ha habido una serie de movimientos internacionales para combatirlo. Ustedes saben que hay un día que se ha declarado como el Día Internacional para acabar con la violencia hacia las mujeres, que es el 25 de noviembre, y como historiadoras e historiadores debemos saber cuál es el origen de este día, y su origen se remonta al asesinato de Patria Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como las mariposas, que fueron asesinadas por el dictador Leónidas Trujillo de República Dominicana en 1960. Y desde el primer encuentro feminista latinoamericano se va a proponer este día como la fecha internacional para hacer campañas en contra de la violencia hacia las mujeres, y la Organización de Naciones Unidas asume este día en 1999. Fíjense que ha habido tal cantidad de mecanismos internacionales para combatir la violencia de género, desde la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, CSW por sus siglas en inglés, de Naciones Unidas en 1946, la Convención Interamericana de Derechos Políticos de 48 en la OEA, la Convención de Derechos Políticos en 52 de Naciones Unidas, que va a ser una de las presiones para que México otorgue la ciudadanía a sus mujeres en 1953, justamente después de esta Convención de Derechos Políticos. La eliminación de todo tipo de discriminación de Naciones Unidas, la CEDAW de 79, la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género de 91, la Declaración de Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 93, la Convención Belém do Pará de la OEA de 94, la Plataforma de Beijing de 95, que justo se acaba de analizar el año pasado en Naciones Unidas, a 30 años de haberse emitido, y la mayoría, prácticamente todos los países, pues no han cumplido los 12 puntos de dicha plataforma a 30 años de haberse dado. En 99, como ya había yo dicho, pues Naciones Unidas establece el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de todo tipo de violencia hacia las mujeres, y hay otros organismos como la OIT, que habla de la protección de la maternidad, los objetivos del desarrollo del milenio. En fin, vean ustedes la cantidad de convenciones. La más reciente es el Convenio sobre la Violencia y el Acoso del 2019. Ya casi voy a terminar, pero no podemos dejar de destacar la violencia que viven las mujeres en nuestro país. La primera serie de feminicidios se dio en 93 en Ciudad Juárez. En 96 se tipificó la violencia al interior de la familia como delito, porque antes se consideraba que la ropa sucia se lava en casa y que esto no debería de salir afuera del domicilio particular. En 98 se hace la recomendación de la CNDH para iniciar procedimientos administrativos a servidores públicos
por omisiones y negligencia. En el 2001 se localizan las mujeres asesinadas en Campo Algodonero. Después se da en el 2006 la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. En el 2007 se penaliza la violación dentro del matrimonio. En el 2009, la sentencia de Campo Algodonero es un antes y un después porque esto nunca se había dado y nuestro país lamentablemente fue el primero que recibe esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la tipificación de los asesinatos de mujeres como feminicidio en el 2012. Los feminicidios y la violencia contra las mujeres en nuestro país y en el mundo pues son elevadísimos. Ahí tienen ustedes los porcentajes terribles. 70% de las mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia. La violencia durante la pandemia se multiplicó en el mundo y en México, pues más que en ninguna otra parte, según los datos que tenemos de la Red Nacional de Refugios. Las desapariciones en el sexenio pasado nos dan un promedio de 10 mujeres diarias y de el total de desapariciones en nuestro país, el 40% son mujeres. En conclusión, a nivel mundial, 10 mujeres son víctimas de feminicidio cada hora y pues en nuestro país es uno de los que tiene el mayor índice de feminicidios de América Latina. No nos estamos comparando con Dinamarca, sino con América Latina. Finalmente, los movimientos antifeministas están en aumento. Subsisten los atavismos patriarcales. Aquí les pongo pues una imagen de baños de ingeniería en donde dice muerte a las feminazis. Si ves a alguna mujer feminazi, viólalas. Ingeniería es para los hombres. Esto no es algo que haya salido en algún fake news, o sea, son fotografías de los baños de ingeniería. Entonces tenemos pues que sigue habiendo esta mentalidad de que el hombre nace para mandar y la mujer para obedecer y que la mujer es el objeto de uso sexual de los hombres. Esto ha llevado a una situación dramática del revanchismo machista y a que surjan movimientos como la Manósfera y los Sanfermines en contra de las mujeres. Para cerrar, quisiera yo dejarles esta reflexión de el filósofo italiano Norberto Bobbio, de que el mejor termómetro para medir el grado de civilización de un pueblo es ver la situación de sus mujeres. Y pues espero sus preguntas y comentarios. No le oigo. ¿Alguna pregunta? Gracias.
Buenas tardes y gracias por su ponencia. Mi pregunta sería, ¿cómo se ha distorsionado pues la imagen de la mujer pues a lo largo de los siglos de la historia? Y pues también es interesante pues conocer cómo este lado monstruoso de la mujer, por ejemplo en las Amazonas o justamente en las brujas, y cómo se han hecho pues estas cosas, estas características de una mujer fuerte o tal vez que van más allá de las expectativas de la sociedad, pues, pues sí, que se transforman en cosas negativas. Entonces, pues eso. Bueno, yo tenía más una duda que si podía hacer una recomendación. Estoy trabajando violencia a la mujer, pero lo estoy trabajando desde revolución. El problema es que estoy trabajando revolución con mujeres del campo y no sé si pueda hacer una recomendación de algunos libros que hablen sobre esa época y o leyes o alguna forma como de protección que existía o llegar a tratar a la mujer o cómo se representaba en ese entonces sobre esa línea de, bueno, esa época. Bueno, mi pregunta es un poquito más eh, sobre la apariencia física. ¿Qué piensa usted sobre los nuevos términos hacia la apariencia física de una mujer, como lo son la energía masculina y la energía femenina, dirigiéndose hacia la apariencia física de una mujer? ¿Considera usted relevante o cuál es su postura frente al incluir ciertas disidencias dentro del movimiento feminista, no solo a la comunidad, nombrando propiamente a la comunidad trans, sino a las mujeres de otras latitudes como de países del tercer mundo o las mujeres obreras, las que históricamente han sido relegadas de la historia y que no aparecen formalmente dentro de la historia oficial del feminismo? Ah, bueno, es una duda más que nada de, a ver si formulo bien la pregunta, pero bueno, en el caso de María Magdalena, pues se sabe que hay como mucha censura por parte de la iglesia, pero a mí lo que me llama la atención es cómo empezaron a utilizar como que hasta cierto punto, pues lo que sería el oficio de la prostitución para pues denigrarla o hacerla ver como una figura pues hasta cierto punto negativa dentro de la iglesia, entonces como que pues lo que me llama la atención y mi duda es esa, ¿no? ¿Cómo es que empieza a darse esa denigración a, pues, al servicio sexual, en especial en las mujeres, ¿no? Que empiezan como que con esta idea de que si una mujer ha tenido como que muchos encuentros sexuales, pues va perdiendo el valor inclusive como persona, ¿no? Entonces, como que más que nada esa era mi duda. Muy bien, entonces creo que esas son todas las preguntas. Este, a- Anaí, sí, ¿verdad? Para poder pasar a las respuestas. Bueno, el de cómo se ha distorsionado la imagen de la mujer y por qué, pues evidentemente hay como decía yo, hay brujas, pero no brujos. Bueno, pues es parte de la cultura patriarcal y por eso se generaron este tipo de imágenes de que una mujer que pues se salía del deber ser que marcaba en este caso pues las diferentes iglesias, porque hubo tanto ejecuciones como las brujas de Salem allá en Estados Unidos con las iglesias protestantes como también las católicas,
pues repito, son parte pues de la propia cultura pues patriarcal. La compañera que está estudiando el tema de la violencia en la revolución, bueno, yo les recomiendo, desde luego, pues las colegas que han estudiado el tema de las mujeres y la revolución son Ana Lau o Eva Rocha. El asunto aquí les también, pues, visiten la Biblioteca Clementina Díaz y de Obando del Museo de la Mujer, donde tenemos, pues, bibliografía especializada de género y ahí podrá usted encontrar otras obras que traten el tema de la violencia. Evidentemente, en todas las guerras, esto ha sido común a la historia de la humanidad y la Revolución Mexicana no fue la excepción. Las mujeres no solamente participaron con todos los grupos revolucionarios y lo mismo estaban las soldaderas, que había las Marías que iban con las ollas de los frijoles, los hijos descalzas a pie detrás del hombre que iba a caballo, y estaban las marietas, las alegradoras, estaban las soldadas, que eran las que recibían una paga, y también fueron botín de guerra y fueron violadas por pues la facción enemiga. Por ejemplo, los villistas se caracterizaron por violar a la población que iban tomando, inclusive se tenían que esconder a todas las niñas y mujeres para que no fueran violadas. La tercera pregunta se refiere a la apariencia física. Bueno, sí, evidentemente, ahora que se ha hablado mucho para los temas de elecciones, de cuestiones políticas, hay el énfasis en que violencia política en razón de género. ¿Por qué? Porque pues si el hombre tiene relaciones sexuales extramaritales y tiene 3 o 4 casas chicas, como se les llamaba antes, pues eso no importa, hasta es mejor porque quiere decir que es más macho. Pero si la mujer tiene tal o cual apariencia física, pues esto sí tiene, es objeto también de ataques políticos, así como su vida sexual. Y la cuarta pregunta sobre las disidencias. Bueno, tenemos el feminismo interseccional, desde luego que hay diferentes feminismos, así como pues surge primero un liberalismo y después diferentes corrientes o un socialismo y tenemos al socialismo utópico, al materialismo histórico, en fin, bueno, pues igual también hay diferentes feminismos en la actualidad. Y en este caso, lo único que me parece importante, ya que se mencionó el tema de las disidencias, en el Museo de la Mujer siempre hemos sido, eh, pues hemos acogido y defendido los derechos de todas las personas independientemente de su sexo, preferencia sexual o cualquier otra condición, pero consideramos que lo que no se puede permitir es que se quiten los derechos a unas personas por otras, porque ahora estamos viviendo una nueva forma de violencia por parte de las personas que quieren borrar a las mujeres. Entonces, pues el otro día platicando con una
muy reconocida escritora, Margot Glantz, me hizo esta reflexión que me parece, las voy a compartir. Me dice, Patricia, pues resulta que tú y yo ya no existimos. Entonces yo digo, qué barbaridad, ¿por qué no existimos? Pues no, porque no somos personas gestantes. Ni podemos gestar ni queremos gestar. Y entonces ahora se ha eliminado la palabra mujer, inclusive ya de alguna legislación, lo que me parece muy grave. Y curiosamente es quitándole derechos a las mujeres, no a los hombres. Y la quinta, pues lo de María Magdalena y esta imagen que se ha dado. Bueno, yo soy abolicionista. Yo creo que pues lo que se llama trabajo sexual, y he tenido experiencias pues muy cercanas, directas con las trabajadoras sexuales, y todas tienen detrás historias muy traumáticas de explotación, inclusive desde la infancia. Entonces, sí, en efecto, se utilizan las imágenes, pues, de María Magdalena o de las brujas y demás para denostar a las mujeres, y son formas también de control y de explotación, así como también se está dando ahora la explotación capitalista de los famosos vientres de alquiler. Entonces, pues esas serían mis respuestas. No sé si quedó pues alguna cosa pendiente. Ustedes me dirán. Bueno, agradecemos la participación de la doctora Patricia Galeana. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y en unos minutos va a iniciar el conversatorio Historiadoras, Experiencias y Expectativas. Nos van a estar acompañando la doctora Erika Pani del Colmex, la doctora Berenice Bravo Rubio de la ENA y el INA, y la maestra de Yanira Cano, Juanal Cano de la ENA, y Karen Ailín López García de la ENA, para que si quieren quedarse, se queden. Gracias. Bueno, pues que tengan mucho éxito en este encuentro regional. Buenas tardes.